electrostática. Vimos el concepto del campo y vamos para la ley de Biot-Savart, pero dijimos que antes de ver la ley de Biot-Savart había que introducir el concepto de corriente eléctrica, ¿sí? Este es el esquemita básico, pues. ¿Y qué es la corriente eléctrica, muchachos? Primero que todo es la fuente de los campos magnéticos. Las fuentes de los campos magnéticos son las corrientes. ¿Y qué es una corriente eléctrica? Un flujo ordenado de cargas. ¿Y qué es un circuito eléctrico? Una trayectoria cerrada de conducción. Entonces, ¿por qué necesitamos saber de corrientes? Porque son las fuentes de los campos. Yo les voy a compartir esto ahorita también. Y entonces vamos a continuar con la ley de Biot-Savart. ¿Sí? Muchachos, una carga en movimiento, una sola carga, un electrón en movimiento produce un campo magnético. ¿Qué dicen? Sí. Claro. Yo decía. Un solo electrón en movimiento produce un campo magnético. Ahora, muchos electrones ordenados, que es una corriente eléctrica, también producirán un campo magnético. Exacto. Entonces, eso es un axioma. Las fuentes de campo magnético son las corrientes. Las corrientes. Ah, pero profe, es que una carga eléctrica también produce un campo eléctrico. Sí, también. Aquí nos vamos a olvidar un poquito del campo eléctrico, solo nos vamos a enfocar en el campo magnético. ¿Qué pasa si la carga está quieta? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué pasa si la carga está quieta? Ah, muchachos, ¿qué pasa si la carga está quieta? Muchachos, ¿qué pasa si una carga eléctrica está quieta? Produce campo eléctrico. Y entonces producirá también un campo magnético. No. No, tiene que estar en movimiento. Tiene que estar en movimiento. Si la velocidad es cero, el campo magnético es cero. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahora vamos a ver entonces a la ley de Biot-Savart. ¿Para qué sirve la ley de Biot-Savart? Pues, hombre, para calcular campos magnéticos en un punto o en una región del espacio. Eso es. Hay ley de Biot-Savart para carga puntual, para una sola carga, o para muchas cargas. Bien. Pero antes, así como definimos el concepto de campo eléctrico, pues el concepto de campo magnético tiene la misma forma, ¿sí? Un campo magnético es una perturbación, alteración de una región del espacio debido a la presencia de toda carga en movimiento. Esa es la definición de campo magnético, ¿sí? Ahora vamos a estudiar la ley de Biot-Savart para una carga puntual, muchachos. Carga puntual. Una carga puntual que vamos a llamar Q minúscula, ya esta nomenclatura ya la sabíamos, y esa carga se está moviendo a una velocidad constante. Ojo, la velocidad tiene que ser constante, no puede haber variación en la velocidad, porque una variación en la velocidad, ¿qué implica? Si yo varío la velocidad, ¿qué obtengo, muchachos? Muchachos, ¿qué se obtiene al variar la velocidad? Un cambio. Un cambio, y ese cambio es una aceleración. ¿Sí? ¿Qué es la aceleración? Un cambio en la velocidad. Entonces, un requisito para utilizar la ley de Biot-Savart es que esa velocidad sea constante. ¿Sí? Entonces, muchachos, si se acuerdan,
en el capítulo 21, cuando estudiábamos el campo eléctrico, ¿sí? Cuando definíamos el campo eléctrico en un punto P, que es el punto campo, que estaba situado a una distancia R de una carga puntual, decíamos que ese campo puede calcularse mediante esta expresión, ¿sí? El campo eléctrico en el punto P es igual a una constante, la constante eléctrica, por la carga sobre la distancia del punto a la carga fuente al cuadrado en una dirección R, con un vector unitario. Esta expresión, pues ya la conocemos y ya la evaluamos incluso en el parcial 1. Entonces la pregunta es, ¿será que existe una expresión análoga pero para el campo magnético? ¿Cuál será la diferencia de esta expresión con la del campo magnético? Bueno, muchachos, entonces, la diferencia es que va a haber un movimiento. Aquí la carga estaba quieta, ¿sí? En reposo. Aquí, en el caso magnético, la carga va a tener una velocidad. Esa velocidad es constante. Entonces, veamos las diferencias y las similitudes o las semejanzas que tiene con el caso eléctrico. Bien. Experimentalmente, ¿sí? Se ha podido comprobar que la magnitud, ojo, esto se hizo de manera empírica, experimental, que la magnitud del campo magnético, ¿sí? También es proporcional a la carga. Miren aquí, ¿a qué se refiere eso? Miren aquí, aquí el campo eléctrico es proporcional a la carga. En el caso magnético, también. En el caso magnético, también es proporcional. Y experimentalmente también se encontró que el campo magnético es proporcional al inverso de la distancia, al cuadrado. Es decir, el campo magnético también es proporcional al inverso de la distancia al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí no hay diferencia entre el caso eléctrico y el caso magnético. ¿Sí? Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia, muchachos? La diferencia es que, a ver, yo les pregunto, ¿la dirección del campo eléctrico cuál será? Muchachos, ¿cuál es la dirección que tiene el campo eléctrico? La dirección del campo eléctrico va en la misma línea de acción que va desde la carga fuente al punto campo. ¿Sí se acuerdan? Esa es la dirección de ese vector unitario. Pero aquí no. La dirección del campo no es a lo largo de la línea de acción que va desde el punto fuente hasta el punto campo. ¿Sí? No es. Entonces, ¿cuál será, muchachos? Aquí, la dirección del campo magnético se sale de ese plano que contiene a esos dos puntos. ¿Sí? Ya voy a explicarlo mejor con esta grafiquita. Miren aquí. Supongan que aquí está la carga. Miren, esta carga también está... un momento, muchachos, por favor. Perdón, muchachos. ¿Listo?
Entonces, esta carga, que es positiva, que es el punto fuente, es la que se está moviendo, ¿sí? Se está moviendo con una dirección B, constante, ¿sí? Y supongamos que aquí, en este punto P, yo quiero encontrar el valor del campo magnético. Bien, esta carga se está desplazando desde el punto A hasta el punto B con una velocidad constante, ¿sí? El vector R, ¿sí? Es la distancia, que es un vector de posición, es la distancia del punto fuente al punto campo. Mírenlo aquí. Y este es mi vector unitario. Y este es mi vector unitario. Entonces, ¿cuál será la dirección del campo magnético? Ojo pues, con lo que estoy explicando, muchachos, muy importante. La dirección del campo magnético es perpendicular, ¿sí?, al plano que definen estos dos vectores, el vector R y el vector B, que pueden tener un ángulo, miren, un ángulo teta entre ellos. Esos dos vectores, repito, el vector velocidad y el vector de posición R, definen este plano que ven aquí, muchachos, ¿sí? Perpendicular a ese plano, ¿sí? Entonces tengo un tercer vector, que es el vector campo magnético. Esa es la explicación, muchachos. Miren que a diferencia del caso eléctrico, la dirección del campo eléctrico, ¿sí?, era en la dirección de Q a P. Aquí no. Aquí la dirección es perpendicular al plano que define el vector velocidad y el vector de posición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa es, muchachos, esa gráfica hay que entenderla, ¿sí? Y en esa gráfica se basa la ley de Biot-Savart. Entonces, repito, la carga es perpendicular al campo y es también inversamente proporcional a la distancia. Hasta ahí vamos bien con el caso eléctrico. Pero la dirección del campo magnético no es la misma dirección del campo eléctrico. Repito, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Es perpendicular. Perpendicular. Sí, dímela, claro. Entre R y B. Qué bien es, hombre. ¿Con quién hablo? Profe, con Brian. Bien, Brian, bien. Repetí otra vez eso, Brian. Profe, que aquí en este caso el campo es perpendicular al plano R y B, los cuales tienen un ángulo entre ellos. Exacto, al plano que definen dos vectores, vector de posición R y el vector velocidad. Eso es, eso es. O sea, Brian, en tu opinión, ¿estamos trabajando en 2 o en 3 dimensiones? Profe, yo diría que en 3 dimensiones. Exactamente. Ya la cosa se complica un poquito más. Estamos trabajando en 3 dimensiones, en R3, en el espacio R3. ¿Listo, muchachos? Esa es la explicación. Esa es la explicación. Bueno, esta era la clase 16. Vámonos para la clase 17. Perdón, esta era la 16. La 17 era la definición de corriente. Sigamos aquí con la 18. Yo les mando esto también ahorita. Entonces, en la figura anterior... Profe, ¿usted se mandó la clase para allá? No, no le he mandado, no le he mandado, no le he mandado. Tienes razón, no le he mandado. Voy a mandar esos cuatro apuntes, claro. Cuenten con eso hoy, muchachos. ¿Listo? Bien. Entonces, resumiendo todo lo que he dicho, ¿sí? Estos dos señores
Biot y Savart, ¿sí? Estos dos físicos llegaron experimentalmente a esta expresión que les voy a mostrar, que no la voy a demostrar, muchachos, sino que la vamos a utilizar. Les presento entonces la ley de Biot y Savart. Vale, acá está. La ley de Biot y Savart dice que el campo magnético es igual a una constante, ¿sí? Esa constante es mu sub 0 sobre 4pi. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética, ¿sí? Algo análogo a la permeabilidad eléctrica, o a la permitividad eléctrica, perdón. Esto es permeabilidad magnética, mu sub 0. Mu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre amperio. ¿Sí? Entonces es una constante de proporcionalidad. Q es la magnitud de la carga, B es la magnitud de la velocidad, R al cuadrado es la distancia entre el punto fuente y el punto campo, y eso pueden estar, esos dos vectores pueden tener un ángulo, es el ángulo θ que mostré en la figura anterior. ¿Sí? Pueden verlo así, nuevamente, miren. Q, la carga, es el punto fuente, P es el punto campo, yo tengo el vector velocidad por aquí, y tengo el vector campo, perdón, el vector de posición. Miren que estos dos vectores, como lo estaba diciendo Brian, definen un plano. Y perpendicular a ese plano, después vamos a mirar para dónde va, porque puede ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la regla de la mano derecha. ¿Sí? Este plano, muchachos, que está aquí, contenido por esos dos vectores, perpendicular a ese plano, entonces aparece el vector campo magnético. ¿Listo? Miren que esta expresión 2 es una expresión de la magnitud del campo magnético, pero el campo magnético es un vector. Y todo vector tiene una magnitud y una dirección. Entonces, muchachos, esto no es otra cosa que, si ustedes observan aquí, la definición del producto cruz o producto vectorial. ¿Sí? Mire, la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo. Entonces, vectorialmente, la expresión 2 puede escribirse de esta forma 3. En otras palabras, muchachos, les presento la ley de Biot y Savart para calcular el campo magnético, ¿sí? Debido a una carga Q que se mueve con una velocidad V constante. V como vector es igual a mu sub 0 sobre 4pi por Q por el producto cruz, ¿sí? V cruz R. V la velocidad, es un vector, y R es ¿qué? El vector unitario, ¿sí? Que va en la misma de acción, en la misma línea de acción, desde la carga fuente hasta el punto campo, sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? La distancia que hay entre Q y P. Recuerde que el vector unitario se define así. Es el propio vector sobre la magnitud de dicho vector. Muchachos, esta es la expresión que necesitamos para calcular campo magnético debido a una carga puntual. Todavía no nos estamos metiendo con corrientes. Esto es para una sola carguita. Ya después extrapolaremos ese resultado a una corriente, que es un flujo ordenado de cargas. Y la expresión va a ser un poquito diferente. Atendiendo a esta definición del vector unitario, yo puedo reescribir la expresión 3 de esta forma 4. Mire que es lo mismo, ¿sí? Estas dos expresiones son equivalentes. Bien, muchachos. Entonces, resumiendo lo que he dicho, ¿sí? De esas expresiones 3 y 4. ¿Cuándo, voy a hacer la pregunta, cuándo de esas
dos expresiones, 3 y 4, el campo magnético es cero. El campo magnético es cero si la carga es cero. ¿Sí? Si la carga es cero, no hay campo, muchachos. ¿Qué más? Si la velocidad es cero. ¿Sí o no? Si la velocidad es cero, si la carga no se está moviendo, tampoco aparece un campo magnético. Ah, pero profe, ¿se aparecería un campo eléctrico? Sí, eso ya lo vimos, el capítulo 21. ¿Cuándo más es cero? ¿Sí? Cuando el ángulo entre esos dos vectores sea cero, es decir, cuando esos dos vectores sean paralelos. Si los dos vectores son paralelos, el ángulo entre ellos es cero y el seno de cero es cero. Bueno, muchachos, ¿cuándo más el campo es cero? Cuando esta distancia sea muy grande. ¿Sí? Si esa distancia es muy grande, ¿qué pasa con el campo? El campo disminuye. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. ¿Pero es cero o se aproxima a cero? Se aproxima a cero, tenés razón. Sí, siendo rigurosos, es asintótico, pues. Sí, tiende a cero. Muy bien. Se aproxima a cero, está bien, tienes razón. Entonces, muchachos, esta es la expresión que necesitamos. ¿Sí? Listo. Como estamos trabajando en R3, ¿sí? En 3 dimensiones, tenemos que acordar algunas cosas. ¿Sí? Vamos a acordar algunas cosas. Vamos a definir que un campo magnético saliente lo vamos a dibujar con unos punticos. ¿Sí? Ese campo magnético está, a ver cómo lo pinto, muchachos. Miren, ese campo magnético está entrando, saliendo de la pantalla de mi computador. ¿Sí? Va hacia mí. Es un puntico. Y un campo magnético entrante, entonces lo vamos a definir con una cruz. Muy importante eso. Entonces, si ustedes en un problema, yo les pongo este dibujito, ¿sí? Unas cruces igualmente espaciadas, significan que, primero, es un campo magnético. Y ese campo magnético es entrante, ¿sí? Como si estuviera atravesando la hoja del papel, ¿sí? La hoja del computador, ¿sí? Una flecha que estuviera atravesando ahí. Y como las cruces están igualmente espaciadas, si observan aquí, significa que ese campo es uniforme en el espacio. Ese es un campo uniforme, entrante. ¿Listo? Bueno, muchachos. Esto es para ustedes, ¿sí? Estos párrafos son para ustedes. Listo. Entendido esto, ya estamos en capacidad, muchachos, de enunciar la ley de Biot-Savart, pero no para una sola carga, sino para un conjunto ordenado de cargas, es decir, para una corriente eléctrica. ¿Sí? Este parrafito también es para ustedes, algo de historia. Bueno, y entonces ahora no me voy a parar en una sola carga, sino en un conjunto ordenado de cargas. ¿Y un conjunto ordenado de cargas qué es? Una corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces vamos a considerar este conductor, este que ven aquí, muchachos. Esto es un conductor. Aquí lo voy a poner grande, pues. Ese conductor es este que ven aquí. Es un conductor. Ah, bueno. Voy a ponerlo otra vez, pues, muchachos, a ver si soy capaz. Ese conductor, porque me cambió la forma. Miren ese conductor. Este conductor es un conductor curvo. Sí, voy a partir del caso más general. ¿Sí? Después miraremos
en un conductor recto, ¿qué pasa? Pero si entendemos lo más difícil, que es un conductor curvo, por el cual es transitado por una corriente, esa corriente tiene que ser constante. Ojo, esa es otra condición. En el caso de una carga, la velocidad es constante. En el caso de una corriente, esa corriente tiene que ser constante. ¿Sí? Y queremos calcular el valor del campo magnético en este punto P, que llamamos punto campo. ¿Sí? Bueno, muchachos, cualquier cosa me interrumpe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron Biot y Savart, estos dos físicos? Biot y Savart dijeron lo siguiente. Voy a quitar mi cable aquí. Miren, mi conductor curvo. Dijeron, dibuje un diferencial de longitud muy pequeño. Ese diferencial es tangente al conductor. ¿Sí? Un diferencial de longitud. Dibuje un diferencial de longitud tangente al conductor, es decir, un elemento diferencial dl. ¿Sí? Ese dl tiene la misma dirección de la corriente. Mire que la corriente en este conductor va hacia arriba. Recuerde, una corriente no es un vector, pero sí tiene un sentido de conducción. En este caso va para arriba. ¿Sí? O sea que mi dl también va para arriba, pero tangente a la trayectoria. ¿Sí? ¿Y qué dijeron después Biot y Savart? Ah, bueno, y de la cola de ese vector dl, ¿sí? De la cola de ese vector dl, vaya, ¿sí? Hasta el punto P. ¿Sí? De la cola de ese vector dl, vaya hasta el punto donde quiere calcular el campo. Y a ese vector lo bautiza como R, es un vector de posición. ¿Sí? Es ese R en esta expresión, muchachos. Este R, ¿sí? Pero ya vamos a encontrar una expresión diferente porque es para una corriente y no para una carga. ¿Sí? Y a ese ángulo que hay entre esos dos vectores, llámelo alfa. Claro, acá está. Eso fue lo que hicieron experimentalmente. ¿Sí? A ese ángulo, llámelo alfa. Entonces, teniendo en cuenta esta construcción de estos tres vectores, dijeron, ah, bueno, entonces ese diferencial de L, ¿sí? Producirá que tiene asociado una corriente, ¿sí? Una pequeña corriente, ¿sí? Producirá en el punto P un campo magnético, que es igual a ¿qué? A una constante por la corriente, que tiene que ser constante, por el producto cruz, ¿sí? De mi dl, mi vector diferencial de longitud, por el producto cruz, el vector unitario. Este es el vector unitario. Vale, acá está. ¿Sí? Sobre la distancia al cuadrado. Muchachos, les presento la ecuación para calcular un diferencial de campo magnético en un punto P, ¿sí? Debido a la circulación de una corriente constante por un conductor. Véalo, acá está. ¿Sí? Esto es un diferencial de campo. Sí, porque estoy parado acá. Pero como yo necesito encontrar el campo total, ¿sí? Debido a este conductor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Muchachos, integrar aquí. Necesito integrar sobre toda la trayectoria para encontrar el campo total en el punto P. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Este es simplemente una definición. Y
Como tengo entonces que tener en cuenta todas las contribuciones, lo que hago yo es integrar esa expresión, y la expresión integrada me dará el campo total. Entonces, muchachos, ya vamos a hacer un problema, claro. Les presento la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético debido a la circulación de una corriente sobre un conductor curvo. ¿Sí o no? ¿Cuál es? Mi sub 0 y, ¿por qué y lo puedo sacar de la integral? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué y lo puedo sacar de la integral? Que también es constante. Porque la y es constante. Es Profe, pero decir, entonces haciendo lo que pena, lo del vector aumentario también quedaría la distancia en R al cubo. sí, también lo puede cambiar acá. Sí, sería otra ecuación análoga. Es una forma de presentarlo. ¿Sí? Buena pregunta. Entonces, como la y es constante, la saco la integral, ¿me queda qué? ¿La integral de qué? De un producto cruz, muchachos. ¿Cuál es el producto cruz? Dos vectores. ¿Sí? ¿Cuáles son? El diferencial de longitud y el vector unitario sobre la distancia al cuadrado. Muchachos, ¿cuánto da el resultado del producto cruz de dos vectores? ¿Qué da? ¿Un vector o un escalar? Un vector. Un vector. Un vector. Tiene que ser un vector. ¿Por qué? Porque el lado derecho tiene que tener un carácter vectorial y el lado izquierdo también tiene que tener un carácter vectorial. ¿Por qué? Porque el campo magnético es un vector. El lado derecho no puede ser un escalar, tiene que ser un vector. Un vector es igual a otro vector. O una magnitud vectorial es igual a otra magnitud vectorial. Eso es, muchachos. Entonces les presento la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético en un punto P debido a una corriente constante que circula por un conductor curvo. Ya voy a hacer un ejemplo, tranquilo muchachos. ¿Listo? Otra pequeña claridad. Como estamos trabajando en 3 dimensiones, muchachos, ese campo magnético, entonces, va a estar en un plano perpendicular al plano definido por estos dos vectores. DL y R, miren, volvámonos aquí. DL y R forman un plano y perpendicular a ese plano obtendré la dirección del vector campo magnético. Lo mismo que en el caso de la carga puntual. Entonces, muchachos, estoy lidiando en 3 dimensiones. Profe, Sí, dale. usted ahorita dijo algo sobre la ley de la mano derecha o algo así. Ya la ¿Cómo voy a sabe que? explicar. Sí, ya la voy a explicar. Tienes razón. La ley de la mano derecha es muy importante para mirar la dirección del campo. Sí, estoy abonando terreno para eso. Buena pregunta. ¿Con quién hablo? Con Emanuel López. Emanuel, claro que sí, Manuel. Entonces, muchachos, como estamos en el R3, ¿sí? Si estamos lidiando con campos magnéticos, estamos en el espacio tridimensional. Y en R3, en un sistema coordenado rectangular, X, Y, Z, yo tengo asociados 3 vectores fundamentales o versores. ¿Cuáles son? I, J y K. I en la misma dirección del eje X, J en la misma dirección del eje Y K en la misma dirección del eje Z. Es decir que un campo magnético puede escribirse tridimensionalmente mediante esta expresión. El campo magnético es ¿qué? Una componente en X en dirección Y más una componente en Y en dirección J más una componente en Z en dirección K. ¿Listo? En el caso que estoy mostrando, ¿cuál será la dirección del vector B en este sistema de referencia?
En este sistema de referencia, yo tengo que B como vector es una magnitud, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección va este campo que está pintado aquí con crucecitas azules? Muchachos, ¿qué dirección tiene el campo? Saliente. Es un campo saliente, ¿por qué? No. No, ¿La X qué significa? Entrante. Que está entrando. ¿El punto qué significa? Que está saliendo. Es decir, que en qué dirección va este campo que estoy dibujando con cruces azules. ¿Qué dirección tiene, muchachos? Muchachos, ¿qué dirección tiene ese campo? Nadie. Ahí está. Ahí está. Muchachos, no vino a leer. Dirección menos K. Claro, ¿por qué menos K? ¿Con quién hablo? Con Santiago, profe. Santiago Muñoz. Pavón. Sí, señor. Claro, Santi, ¿por qué menos K? Profe, porque esa es la acompañante de ahí del vector B. Sí, pero porque está entrando, va en dirección opuesta al eje Z positivo. Ah, sí, pues va en El- dirección opuesta acá. Ah, menos Z. Menos K. Entonces menos K, muchachos, ya. Sí, ya voy a explicar la regla de mano derecha, pero todavía no. Entonces, muchachos, recuerden que como aquí tengo un producto cruz, muy posiblemente, y tengo componentes en IJK, yo voy a tener que recordar las reglas para efectuar el producto cruz. ¿Sí? Esas reglas son estas que están aquí. Es una regla mnemotécnica. O sea, I por J, ¿qué da? ¿Qué me da I por J? I cruz J. Bueno, I cruz J. ¿Qué me da? Profe, 0. No, ¿por qué 0? Me fuera 1. I por J da K. ¿Sí me entendés? I por J da K. Sí, hay un 1 inmerso ahí. Ya vamos a explicar eso. ¿Qué da J por K? J por K da I. ¿Qué da K por I? Da J. Si me voy en el sentido contrario a las manillas del reloj, ese resultado siempre es positivo. Ese 1 que estás diciendo. Sí, tienes razón. No 0. 0 sería así que, ¿con quién estoy hablando? Qué bueno que te equivocaste, porque a partir del error vamos a aprender. ¿Con quién? Profe, yo, Brian. Brian, muy bien. 0 es I por I. ¿Te acordás, Por Brian? I. Ah, sí, Porque sí, I yo me por I, acuerdo. porque I por I es I por I, a ver, si multiplico vectorialmente I por I, esos dos vectores, ¿qué ángulo hay entre ellos? cero. Es el mismo, es 0, y entonces el producto cruz es Cero. la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el ángulo por el seno del ángulo entre ellos. El seno de 0 es ¿qué? 0. 0. Esto da 0. ¿Sí? Muy bien. Y si nos vamos en el sentido de las manecillas del reloj, ya muchachos con los micrófonos, hay un micrófono por ahí. Si nos vamos en el sentido de las manecillas del reloj, entonces le pongo un menos, es decir, I por K da menos J, K por J da menos I, J por I da menos K. Eso es, muchachos. Esto lo tenemos que tener claro, ¿sí? Estas direcciones de los vectores fundamentales I, J, K. En este caso, en este sistema de referencia X, Y, Z, si yo pinto ese
campo magnético que está entrando tendrá una dirección menos K. ¿Por qué? Va en sentido opuesto al eje Z. Y el eje Z es más K y el eje menos Z será menos K. Eso es todo, muchachos. Eso es todo. ¿Sí? Ya voy a explicar la regla a mano derecha, todavía no. Estoy abonando terreno. Con un ejemplo, con un ejemplo. Listo, muchachos, esta es la clase 18. Vamos para la 19. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mire, ya estamos procesando el capítulo 28. Muchachos, para hoy yo me imagino que ya todos leyeron el capítulo 28. ¿Sí? ¿Y por qué no el 27? Porque primero es el 28 y después el 27. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede contestar? ¿Por qué nos cambiamos de orden en el libro? ¿Por qué primero el 28 y después el 27? Ah, muchachos, porque primero son las fuentes del campo magnético y después las consecuencias del campo. Lo mismo que hicimos allá en su momento. Primero son las fuentes del campo eléctrico, después el campo. Listo. Bueno, muchachos. Te hagamos un problemita. Ya estamos, ya sigue la parte del hacer, ¿sí? La parte operativa. Operativa, pero con la metodología. ¿Bien? Miren este problemita, muchachos. Hagámoslo. Hagamos este problema. Y entendámoslo punto por punto y yo voy a explicar la regla de la mano derecha. Por favor, lean el problema, todos lean el enunciado, mientras yo hago aquí una cosita y me regalan un minuto. Tienen un minuto para leer bien el enunciado de este problema. Regreso en un minuto. Muchachos, ¿leyeron el problema? Sí, señor. Bueno, vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo todos, todos muchachos. A ver, concentrados aquí. Una carga puntual. Lo primero que me dice. Es decir, ¿eso es una corriente o no? No, no. No es una corriente. No, profe. No es una corriente. Es una sola carguita, una sola. No es un flujo ordenado de cargas. Es decir, no es una corriente. Es una carga puntual. De menos 5 mu sub c. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Esto qué significa? Menos 5. ¿Menos 5 qué? Microcoulombs. Microcoulombs. Microcoulombs se mueve con una velocidad constante. Si no le hubiera dicho velocidad constante, ¿qué tiene que hacer? Modelarla. Modelarla, porque vamos a aplicar la ley de Biot-Savart para carga puntual. Y la ley de Biot-Savart para carga puntual
un requisito es que la velocidad sea constante. ¿Cuánto es esa velocidad? 6,5 por 10 a la 4 metros por segundo. ¿En qué dirección va? Muchachos, ¿en qué dirección va? ¿Quién me ayuda? Más J. Exactamente, eso es lo que yo quiero escuchar. Sí, alguien dirá en dirección Y. No, ya hay que hablar de los vectores fundamentales, I, J y K. En este sistema coordenado, esa velocidad, ¿sí? Es un vector, tiene una dirección y una magnitud. Entonces va en dirección más J. Bien eso. Determinar el campo magnético producido por esta carga en el instante que se encuentra en el origen. Mire la carguita aquí. Esa carga en ese momento, en ese instante, en ese sistema de referencia, esa carga va en dirección más J y es de signo negativo. ¿Sí o no, muchachos? De signo negativo. Y nos piden determinar el campo magnético en este punto P, que está en estas coordenadas. Menos 4 metros en X y 3 metros en Y. Muchachos, ¿entienden el problema? Es decir, alguien hubiera podido decir, ¿cuánto vale el campo aquí? ¿O cuánto vale el campo aquí? ¿O cuánto vale aquí? Sí, en cualquier punto del espacio, pero aquí lo quiere determinar en estas coordenadas. Bueno, en estas coordenadas. Y entonces, es una carga negativa. El vector, ¿qué es, muchachos? R sub P, ¿qué será? A ver, ayúdenme. Ayúdenme, muchachos. Distancia. ¿Es qué? Distancia. La distancia entre qué y qué. Sigue. El punto fuente. El campo y el punto fuente. El punto fuente al punto campo. Muy bien. Me gusta cuando hablan así completo. La distancia entre el punto fuente y el punto campo, que eso es un vector de posición. Y que tiene una dirección dada por este versor o este vector unitario. Recuerden los micrófonos, muchachos. Listo. Entonces, esos dos vectores, B y R, están formando ¿qué? Un ángulo. Tienen un ángulo entre ellos. Y están formando un plano. O sea que, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección del campo magnético? Profe, perpendicular a ese plano. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bien, claro que sí. Ahora sí vamos a aplicar la regla de la mano derecha. ¿Sí? A ver si puedo encontrar aquí otra figurita que me muestre la regla de la mano derecha. Bueno, aquí, hagámoslo aquí. Miren, con la regla de mano derecha funciona así. Coja su mano derecha. Profe, es que yo soy zurdo. No, coja la mano derecha. ¿Sí? El pulgar, ¿sí? Apunta en dirección de la velocidad. ¿Sí? Y los otros dedos me dan la dirección del campo. Repito, regla de la mano derecha. El pulgar, el dedo pulgar, me da la dirección del campo, de la velocidad. Y estos dedos, ¿sí? Como yendo hacia la palma, me brindan, me arrojan la dirección del campo. ¿Sí? Pero hay un pequeño detalle. ¿La carga es positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces, como la carga es negativa, invierto la mano. No sé si me están viendo mi mano, muchachos. Invierto mi mano. Si la carga fuera positiva, esto sería así. Pero como la carga es negativa,
está en el libro, muchachos. Va, miren esos dibujitos allá. Les digo en qué página, pues. Capítulo 28, muchachos. Capítulo 28. Les voy a decir en qué página. Para que ustedes vean eso. Bueno, en la página 926 está el dibujito que vimos antes. No pero el dibujito que vimos antes. Entonces ahí pueden mirar la regla de la mano derecha. Entonces repito, el dedo pulgar indica la dirección de la velocidad y estos dedos la dirección del campo. Pero como la carga es negativa, ¿qué hago? Invertir. Es decir, el dedo pulgar me señala la velocidad, pero en sentido contrario, va para abajo. Y estos dedos señalan la dirección del campo. ¿Sí? A ver, muchachos, a ver si me entendieron. Si me entendieron, en el punto P, ¿qué dirección tiene el campo magnético? Atendiendo a la regla de la mano derecha. Muchachos, ¿quién me entendió? Profe, menos J. Menos J, mira otra vez. Está cerca, pero no. La velocidad para abajo, la velocidad en este caso va en menos J, porque el signo de la carga me cambió la dirección de la velocidad, va para abajo. Y estos dedos están entrando a la pantalla del computador, a la pantalla del tablero, si estuviéramos en clase allá en el campus de la universidad. Profe, entonces en dirección K. No, señor, ¿por qué en dirección K? Si está entrando Menos K. en dirección menos K. Muchachos, si me tienen que entender esto. Ve, aquí está, aquí pues. Mire aquí. Este es el eje Y. ¿Están viendo mis lápices? Este es el eje X. Muchachos, ¿están viendo estos marcadores? Muchachos, no me están contestando. Sí, profe. Bueno, y este es el eje Z, ¿para dónde va? ¿Quién me ayuda? El eje Z. ¿Entra al computador o sale del computador? Sale. Sale el computador. Valo, acá está. Mírelo, aquí está. ¿Sí? Y el campo magnético, ¿qué está haciendo? Entrando al plano del computador. Es decir, que va en dirección contraria al eje positivo Z. ¿Cuál es esa dirección? Menos K. Menos K, muchachos, ya. Mire, o sea, ya la mitad del problema lo resolvimos. ¿Por qué la mitad? Profe, ¿por qué la mitad si no hemos hecho nada? ¿Cómo que no hemos hecho nada? Ya tengo la mitad del problema. Porque me están pidiendo determinar el campo magnético. Y un campo magnético es un vector. Y el vector está dado por dos informaciones. La Por la magnitud dirección. y la magnitud. Y ya la dirección la tengo. ¿Cómo la hallé? Con la regla de la mano derecha. ¿Qué pasaría? Ojo, si me entendieron. ¿Qué pasaría si la carga fuera positiva? Si la carga fuera positiva. Campo Iría en dirección K. Exacto. Si la carga fuera, ¿qué viene es hombre? Si la carga es positiva, el dedo pulgar señala la dirección de la velocidad y los otros dedos señalan la dirección del campo. En este caso, el campo está saliendo. Entonces, yo tendría que pintar unos punticos saliendo. Y si está saliendo, va en la dirección del eje Z positivo. Y la dirección del eje Z positivo está dado por K. Mire qué tan fácil. Ya resolví la mitad del problema y no he hecho nada. Pues, no he hecho nada operativo y no he necesitado ninguna ecuación. Simplemente entender gráficamente el problema. Listo, muchachos. Lo otro es
El planteamiento. ¿Cuál será el fenómeno físico? Pues hombre, producción de campo magnético debido a una carga puntual. En movimiento, me parece bien que diga en movimiento. Pero tiene que estar moviendo. ¿Qué pasa si la velocidad de la carga es cero? El campo magnético es cero. Exactamente. Qué bien, hombre. Campo magnético es cero. ¿Cómo lo podemos modelar? El campo magnético en P se debe solo a Q, es decir, no hay otra fuente de campo por ahí. Vamos a asumir que el campo eléctrico es cero. ¿Hay un campo eléctrico ahí? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una carga eléctrica. Toda carga eléctrica genera un campo, pero yo voy a obviar ese campo, me voy a olvidar de ese campo. La velocidad es constante. Ah, bueno, la carga se mueve en el vacío, listo, es otra. La velocidad es constante, bueno, esto no, lo debería decir si no dice aquí constante, pero la puse aquí por recordarlo. Si la velocidad es constante, yo puedo aplicar la ley de Biot-Savart. Sí, claro. No. Si la velocidad es constante, yo no puedo aplicar la ley de Biot-Savart. Eso lo dijimos cuando la presentamos. Si la velocidad si no es constante la velocidad, yo tengo que aplicar otra ecuación. Tranquilo. Profe, listo, porque usted acaba de decir que cuando era constante. Por eso, si la velocidad es constante, puedo utilizar la ley de Biot-Savart. Si no es constante, Bueno, tranquilo, que yo le dije tranquilo, que sí y tranquilo. me dijiste que no. Perdón, entonces me equivoqué yo. Entonces, Vale. si la velocidad no es constante, yo tengo que utilizar otra ecuación, muchacho. El problema se me complejiza. Ya es otra ecuación, otra formulación que no hemos visto y que probablemente no la vamos a ver. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos que aplicar? Síntesis metodológica. Pues muchachos, la ley de Biot-Savart para una carga puntual. Dale, acá está. Necesitamos la integral. Muchachos, necesitamos una integral. No, porque no es corriente. Porque no es corriente. Muy bien, muchachos. Muy bien, hombre. Muy bien. Están poniendo mucha atención. Bien. ¿Y cuál es la ley de Biot-Savart para calcular el campo eléctrico en un punto P de una carga puntual? Mu sub 0 sobre 4pi por Q, por el producto cruz. Siga, siga. Dividido la distancia al cuadrado. Exacto. ¿Con quién hablo yo? Profe, con Brian. Brian, te hago una pregunta, hombre, abusando de tu confianza. Sí, señor. ¿Mu sub 0 qué es? Mis ceros son la constante que usted Es nos una, dijo cuando es estamos una viendo la ley. constante. Eso. ¿Te acordás cómo se llama? ¿Permitividad qué? Permitida de... Per- permeabilidad magnética. sí, permeabilidad. Permeabilidad magnética. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Y Brian, ¿este B cruz R qué es? ¿B cruz R qué será? ¿Es un producto qué? Pero es un producto cruz que Es un tiene que dar producto. otro vector. Exactamente, hermano. Porque el campo es un vector. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, lo más importante aquí es resolver este producto cruz. Hagámoslo, muchachos, hagámoslo. Entonces, ejecución. Aquí sí nos volvemos operativos. ¿R es qué? Brian, sigo con vos. R, ya me lo dijiste. R es la distancia. Es la distancia que hay entre Punto, el punto y campo la carga. y la carga fuente. Exactamente. Entonces, muchachos, si lo más importante de esta expresión 1, según Brian, que tiene razón, es este vector velocidad y el vector R, tenemos que primero identificar esos dos vectores y después multiplicarlos vectorialmente, ¿o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, sí, señor. Sí. Claro. Esta B ya la sabemos. ¿Qué vector velocidad? Ya lo sabemos. ¿Cuál es la sí. dirección? ¿Cuál es la dirección?
Ya me la dijeron, repítanla. Menos K. No, no. ¿De los vectores? En este caso, la dirección es en dirección más J. Más ¿Por qué J. menos K? ¿Por qué menos K? Ah, sí, No. más J, porque sí, señor, porque Sí, la... exacto, va para arriba, más J. ¿Y qué magnitud tiene la velocidad? La otra información del vector. ¿Qué magnitud tiene? 6,5 por 10 a la 4. 6,5 por 10 a la 4 metros por Metros por segundo. segundo. Entonces, ese vector velocidad ya lo tengo definido. Claro, ahí me lo dio el problema. ¿Sí o no? ¿Cuál me Sí, falta? señor. Me falta el vector unitario para hacer el producto cruz. ¿Sí? Para hacer este producto vectorial. Bueno, mire esa grafiquita son para ustedes. Entonces, ese vector velocidad es este, se los presento, véalo acá. Ahí no tengo que saber nada, me lo dio el problema. Tiene una magnitud de 6,5 por 10 a la menos 4 metros por segundo en dirección J. ¿Listo? Ahora necesito el vector R. R, este gorrito, ¿qué significa? Este gorrito. Unitario. Vector unitario. Vector unitario, que también se llama el circunflejo. ¿Y el vector unitario cómo se calcula? Profe, el vector dividido la magnitud. Exacto. ¿Y cuál es el vector? En este El gráfico, ¿cuál es el vector? sería... Dígalo, dígalo. Ahí está, pintado, véalo ahí. Este vector. 0,0. Ah, no, No. 3. 0. No, profe. ¿Ese vector cuál es? Va de aquí a aquí. 0,4 y 0,4 y más. menos 0,4 y Ah, sí, menos 0,3. más Ah, punto más. 3 J. 0. J. Exacto. Ese vector tiene componentes en I y en J. Muy teso eso. Es decir, que ese producto cruz tiene un vector B que está en dirección J y un vector R que tiene dirección I y dirección J. Ahí se me va complicando la cosa. Entonces, ese vector R, todos están de acuerdo que se escribe así, es un vector de posición. Que es que menos 4.4 metros en I más 0.3 metros en J. Entonces, de aquí tengo J, por aquí tengo I y por aquí tengo J. ¿Están de acuerdo con eso? Pero aquí no me está diciendo R sub P, sino el vector unitario. Pero yo sé que el vector unitario, muchachos, se calcula así. Vale, acá está. Que es el mismo vector sobre la magnitud, sobre la norma. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector, muchachos? Profe, la primera, la componente ni al cuadrado, más la componente j al cuadrado y la raíz de la suma de los dos. Exactamente, ahí está. Haga todo eso, eso le da 0.5 metros. Hágalo en su casa, si yo tengo un error, pues me corrige. No, profe, está bien. ¿Está bien? ¿Ya lo hicieron? Bueno, Yo ya lo hice. perfecto, gracias. Entonces, ¿el vector unitario qué da? Pues, hombre, esto dio 0.5, punto 4 dio 0.5 y 0.3 dio 0.5. ¿Sí? Se cancelan los metros. Se cancelan los metros. ¿Entonces qué me da? Este vector unitario me da, claro, acá está, muchachos, los presento. Eso da menos 0.8 en I más 0.6 en J. Es decir, que ya tengo este vector, ya lo tengo, y también tengo B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya reemplazar en la... El producto cruz. Reemplazar aquí y hacer el producto cruz. ¿Listo? Vamos a hacer el producto cruz. Entonces, reemplazo todo lo reemplazo en esta ecuación 1. Reemplacemos, muchachos, ya está el problema listo.
Entonces, ¿qué dice? Perdón, mu sub 0 sobre 4pi. ¿Cuánto vale mu sub 0? 4pi por 10 a la menos 7. Aquí hay un error. Es 10 a la menos 7. Corrijan en el libro. Fíjense que no me haya equivocado. 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro sobre amperio. Eso es mu sub 0. Sobre 4pi, a los 4pi aquí. Y este es r al cuadrado. ¿Cuánto vale r al cuadrado? R al cuadrado vale 0.5 metros. ¿Sí? Al cuadrado. Y ojo con lo más importante, que es esto que voy a señalar aquí. Muchachos, este es el producto cruz. A ver, voy a quitar aquí todo esto, pues. Miren aquí, ¿esto qué es? Lo que estoy señalando aquí. ¿Esto qué es? Muchachos, vamos bien, síganme contestando. ¿Qué es eso? La velocidad, profe. La velocidad. ¿Y esto qué será? El vector unitario. El vector unitario. O sea que esta es la velocidad. Y este es el vector unitario, muchachos. Véalo, ahí está. R gorrito. R gorrito. Véalo, ahí está. Y entonces voy a multiplicar un vector que tiene una componente en J por otro vector que tiene una componente en I en J. ¿Cómo se resuelve eso? Muchachos, propiedad distributiva del producto vectorial. Se las recuerdo, va de acá. A cruz B más C. A, este es A, cruz B más C. Esto es A, véalo acá está, A. ¿Cuál es B? Véalo acá está, esto es B. ¿Y cuál es C? Véalo acá. No sé si me entendieron. A cruz B más C. Sí, hágale, pregunten. El vector velocidad está en J porque la dirección ahora era en más Y, ¿no? Exacto, velo aquí. Sí. Más J para arriba. Va para arriba. Sí, que en la regla de la mano derecha cambie de dirección es otra cosa. Pero la magnitud y la dirección es esa. Listo. Ya terminamos el problema. Entonces, muchachos, queda J. Mire, A cruz B más C. Muchachos, cuidado con los micrófonos. A cruz B más C es A cruz B más A cruz C. O sea, A cruz B, ¿qué me da? A cruz B. Es decir, J por I. ¿Cuánto da J por I? Lo vimos ahora. J por I. Acá. J por I da K. O menos K. A menos K, menos K. O K, no me acuerdo. Profe, acá. Aquí tengo un pastelito. ¿Verdad? J por I da K. Da menos K. Porque voy en sentido contrario, en el sentido de las manecillas del reloj negativo. J por I da menos K. Entonces aquí tengo un menos. Pero este menos, ¿qué? El menos que tenía aquí. Sí, ven. Como me da menos K, pero yo tenía un menos, me queda positivo finalmente. ¿Están de acuerdo? Muchachos, ¿están de acuerdo? Chicos. Profe, ¿cómo es que queda entonces? Queda K, ¿cierto? O menos K. Menos K. J por I da menos Da K. K. Y por Da ese menos K. menos K. No. Ah, listo. J por I da menos K.
pero como aquí tengo un menos, menos y menos da más. O sea que finalmente tengo un más. ¿Sí? Este otro menos es el menos de la carga, que también hay que tenerlo en cuenta. Ese es otro menos. Es otro. Sigo. A crucé. Es J por J. ¿Cuánto da J por J? 0. 0, porque son paralelos. El seno de 0 es 0. Se cancela todo eso. Más fácil. Es decir que ese vector campo magnético, ¿en qué dirección me dará? Finalmente. Yo, muchachos, si me entendieron, ¿en qué dirección da? K. En K dirección K. Pero como tengo este menos aquí, menos entonces K. finalmente me queda en dirección menos K. Haciendo todas las operaciones, muchachos, como pueden comprobar, que el campo magnético como vector es igual a 1.04 por 10 a la menos 7 teslas, esta T es de teslas, en dirección menos K. Si tendrá dirección menos K, miremos aquí. Muchachos, ¿tiene dirección menos K? ¿Sí o no? Muchachos, ¿tiene dirección menos K? Sí, por Claro, la ley de la derecha. regla de la mano derecha. Bueno, muchachos, ese era el tema de hoy. Después haré otro problema para una corriente, pero ya sabemos cómo se calcula el campo magnético debido a una carga que se está moviendo con velocidad constante. Después miraremos para el caso de una Profe, una corriente. pregunta. Esa ley de la mano derecha, pues usted la ha deducido de tanto tiempo de estudio o eso ya está determinado pues, en algún libro o en... No, está en muchos libros, en el libro nuestro de apoyo está, y hay muchas reglas de la mano derecha. Todo depende del tema que estemos viendo. Yo les voy diciendo cuando aplicamos, es que muchas veces, mire, aquí los dedos son el campo magnético, pero en otros conceptos el campo magnético va a ser el pulgar, va a ir cambiando, pero yo les voy diciendo. Y es producto de toda la lectura, pero está explicado en el internet, en cualquier libro y en el texto guía también. ¿Vale? Bueno, muchachos, ¿alguna inquietud? Entonces, dejemos así por hoy. Ya les presenté entonces la ley de Biot-Savart para cálculo de campo magnético, tanto para una carga puntual como para una corriente. ¿Listo, muchachos? Aplique la mano derecha para despedirse. Aplíquela. Bueno, muchachos, que estén bien. Les mando entonces estas clases. Y les mando también a los líderes el resultado del taller. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Muchachos, antes de que se vayan, no se me vaya nadie. No se me vayan porque quiero hacer una pregunta. Espérenme. Ahí ya no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Quiero hacer dos preguntas. ¿Quién se unió a la clase? Que no le llamé la asistencia. Muchachos, ¿quién más se unió a la clase? ¿Nadie más? Sí. ¿Quién? No te escucho. Carlos David Hoyos. Ah, Carlos, hermano, muy importante, Carlos. Carlos, cuento con vos hoy. Sí, señor. Carlos, entonces dame el confirmado en el chat del semillero. Ahorita le escribo, profe. Pero de una, ya puede confirmar, ponga confirmado.
Miguel Ángel Arboleda está. Juan Camilo Gaviria, ya está. Sergio Andrés Guerra, ¿está? Carlos está. Manuela. Pablo Puente ya me confirmó. Juan David Zamorano hace rato. Muchachos, ¿listo? ¿Quién más se unió a la clase que no le llamé lista? Bueno, parece que... Bueno, nadie más. Listo, muchachos, yo les agradezco mucho como siempre. Listo, nos vemos el miércoles. Profe, dale, gracias. Feliz día, que estés bien. Muchas gracias. Nos vemos a las 5, muchachos, hasta luego. Muy bien. Hasta luego.